Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos como invitado, creo que todavía no se ha conectado, el doctor Francisco Salles. Él es académico adjunto del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, el IEP. Colabora con la prestigiosa Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Estados Unidos, para el Instituto de Economía Aplicada en temas relacionados con dolarización en Ecuador. Tiene un libro recientemente publicado con uno de las eminencias de esa universidad. Ha escrito libros, ha dado conferencias, además fue asesor del presidente Gustavo Noboa en la presidencia de la República y posteriormente de varios ministros de Estado. Estamos esperando que se conecte, todavía no estamos al aire. Aprovecho para comentar algunas cosas hasta que se conecte. Y lo primero es sobre la situación de la ciudad de Guayaquil con este incendio que tenía en la mañana 48 horas con torres derrumbadas. Esto creo que ha sido el incendio más complicado, más pesado de por lo menos en los últimos 20 años. Y realmente hay que darle un voto de aplauso al benemérito Cuerpo de Bomberos. Según lo que conozco, están realmente agotados, han pasado casi sin dormir, agotados, asfixiados algunos, y realmente hay que reconocer la obra que han tomado. Entiendo que han precisado, porque en cierto momento habían cerca de 400 bomberos y han precisado la ayuda de bomberos de otros cantones como San Brondón. Esperemos que este tema quede resuelto y que además se llegue a entender el fondo del asunto, qué es lo que realmente detonó este incendio, en que inclusive logra ser tan complicado y tanta la temperatura que se destruyen las bases metálicas del edificio y colapsa uno de los edificios, y hasta lo último que vi, el otro estaba inclinado y no sé qué ha pasado en el transcurso del día. Pero y lo que digo que hay que investigar, porque hay muchos lugares en la ciudad de Guayaquil que utilizan mal sitios que no son para bodegas, los usan para bodegas, o sitios que son para residencias, los usan para bodegas o para comercio, o sitios que son para comercio, los usan para bodegas, y realmente es irresponsable el mal uso a veces que se da las cosas en la ciudad y pretenden salirse con la suya, y miren las consecuencias de las cosas. En todo caso, mejor no opinar hasta no ver las investigaciones después que esto, pero lo primero es lo primero, y lo primero es que el tema esté resuelto. Todavía no se conecta con nosotros Francisco Salles. Estamos viendo qué pasa, porque ha confirmado su participación y acaba de contestar hace pocos minutos que está ya conectándose. Con él vamos a conversar de varios temas, específicamente del lanzamiento de su último libro vinculado con la historia de la dolarización, que lo escribió con Steve Hanke, que es una eminencia de la prestigiosa Universidad Johns Hopkins. Steve Hanke en algo participó intelectualmente cuando se estaba dibujando en el pizarrón el esquema de dolarización del Ecuador, con otros prestigiosos académicos en Estados Unidos, pero evidentemente también con el Foro Económico que lideró la propuesta de la dolarización en el Ecuador. Francisco Salles también fue parte en cierto momento de ese equipo, pero él ha publicado este libro y analizaremos cuál es su visión del antes, durante y después de la dolarización. Y después me refiero no a que se termine la dolarización, sino de que el tema que hemos hablado con algunos invitados, inclusive el día de ayer, tiene referencia con que se terminen de tomar las medidas y las políticas públicas vinculadas con el fortalecimiento de la economía del país, el fortalecimiento en general de la dolarización, no porque la dolarización necesite como tal una niñera que la cuide, sino porque lo ideal en un proceso dolarizador es que se faciliten los ingredientes para que el país prospere, en el sentido de apertura comercial, que en algo se ha hecho, atracción de inversiones, que poco se ha hecho, apertura total a la parte financiera internacional, que se ha hecho poco, y así una larga lista de cosas que se han dejado de hacer en los últimos años después ya hemos cumplido 26 años de dolarización, y esa lista de tareas todavía sigue pendiente, y esto es parte de lo que tiene que hacerse. Lo que pasa es que una cosa es dictar cátedra desde lejos y otra cosa es estar sentado en el potro. Nosotros, por ejemplo, reconocemos que el ISD, el impuesto de salida de divisas, es un impuesto perverso, en el sentido que da un mensaje malo al que quiere invertir en el Ecuador, pero reconocemos que ante la grave situación fiscal del país, para el presidente que esté en el mando, no es posible eliminarlo.
no es posible eliminarlo porque es un impuesto por ahora necesario, un impuesto relativamente fácil de cobrar y que por el momento es necesario, pero es algo que tiene que estar en la lista de las cosas que tienen que cambiarse, porque no es un buen mensaje decir si tú te llevas el dinero del Ecuador tienes que pagar una tasa de salida. O sea, entonces si tengo que pagar una tasa de salida del 5%, ya de por sí encarezco si soy un agente extranjero, si soy un inversionista extranjero, voy a pensar más veces si decido entrar al Ecuador versus ir a Colombia o a Perú o a Uruguay o a Chile, sabiendo que ya de entrada, si yo quiero recuperar mi capital, tengo un castigo del 5% de lo que he retirado de esa inversión. Estamos todavía esperando que se conecte Francisco Salles, no se ha conectado todavía. Y en otro tema, hablando de temas políticos, es lamentable, yo no quiero hacer un juicio de valor con respecto a ponerme en ningún lado de otro porque no me corresponde, pero el caso Goleada refleja con tristeza la situación política del Ecuador, la imagen de ver un alcalde en funciones que está siendo detenido y es llevado a la cárcel, y en este caso ya entiendo que está decidido que entra a la cárcel La Tacunga con una serie de personas de su familia y de su círculo íntimo. Entonces el presidente de Barcelona, el alcalde de la ciudad, detenidos, levantados de madrugada, sacados de sus casas, llevados ante las autoridades. No es una imagen que uno quiere ver de un país que debería ser un país de orden, civilizado, de respeto a la ley, de cero corrupción, como quisiéramos ver. Y repito, no estoy diciendo si el señor es culpable o inocente, lo que estoy diciendo es que algo no anda bien en el Ecuador para que los tentáculos de problemas y de corrupción están por todos lados. Esta es una imagen que no hace bien al país y que refleja que este país tiene que tener un verdadero remesón, porque no podemos seguir con este nivel de escándalos, de problemas, de corrupción y demás. Esperemos que la justicia, valga la redundancia, sea justa y realmente se llegue a la verdad de los hechos, y que esto sea analizado objetivamente y todos los temas vinculados al caso sean analizados por la justicia en forma objetiva, sin ningún tinte político. Me están diciendo que tiene problemas para ingresar en el computador, no sé si ya hay señales de vida del invitado. Otro de los temas que quería hablar tiene que ver con el entorno internacional, porque el Ecuador tiene todavía una tarea enorme por subsanar su economía. Hay buenos síntomas, el hecho de que hemos podido salir a los mercados internacionales, ese es un buen síntoma. El hecho de que se tomó la decisión valiente para eliminar el subsidio del diésel, a pesar de que todavía hay subsidios que se deberían de ir eliminando, pero poco a poco. Pero el grueso, que era el del diésel, es un subsidio que tenía que ser eliminado, y que se hicieron tantos intentos y no pudo ser eliminado. Finalmente ya se hizo. Entonces hay una serie de cosas que han avanzado positivamente, pero todavía para poder estabilizar la economía hay mucho más por hacer, como decíamos al comienzo. Todavía la caja fiscal está desbalanceada, todavía hay mucho por cubrir, y las cosas tienen que tomarse el toro por los cuernos. Entiendo yo que las cosas están encaminadas en ese sentido. Me gustaría ver un poco más de esfuerzo al estilo Argentina de ajustar el recorte al gasto público. Aquí hemos hablado en este programa muchas veces en el sentido de cómo en los últimos 20 años el gasto público en el Ecuador fue creciendo de una manera irresponsable. Evidentemente mucho más fácil es gastar más, endeudarse más, eso es lo fácil. Lo difícil es venir con la motosierra, como se presenta el histriónico presidente de Argentina, y recortar los gastos y cortar los gastos del país cuando ya la gente está acostumbrada a recibir A o B o C. Y ahora mismo hay unos temas de reformas argentinas también que están causando cierto revuelo, pero que son necesarias, que tienen que ver con el tema laboral. Pero estas cosas no pueden esperar mucho tiempo porque el Ecuador tiene que hacer los ajustes del caso. Si uno revisa las cifras, hasta fin de año todavía hay un hueco fiscal muy importante, y esto significa que tiene que ver el gobierno la manera de financiarse, ya sea por vía de mayores impuestos, por vía de recortes de gastos, por vía de mayor endeudamiento, no hay mucho más que ver. Esas son los posibles vías intravenosas que el Ecuador puede tener para poder recibir
mayor cantidad de ingresos. O también, por ejemplo, subir los ingresos que lamentablemente han bajado por el lado petrolero, por el lado minero y demás. Ya está Francisco Salles conectado. Francisco, gracias por estar con nosotros. Ya hice la introducción de tu persona y para un poco recuperar el tiempo quería entrar al grano. Cuéntanos primero del lanzamiento de tu libro. ¿Qué te hizo tomar esa decisión? Entiendo que lo has hecho con un prestigioso economista de la Universidad de Johns Hopkins. Y cuéntanos un poco de esta decisión y a qué se refiere el libro. Sí, gracias, Giovanni. El libro se llama La dolarización en Ecuador, el triunfo del orden espontáneo. Eh, la motivación, Steve Hanke es el coeditor, yo soy el coeditor, no somos los únicos autores. Los autores y contribuyentes son, por ejemplo, Pablo Lucio Paredes, Franklin López, José Luis Cordeiro, todos de los cuales, e inclusive yo, fuimos parte del foro económico que planteó la dolarización y que la socializó. Entonces, en ese sentido es histórico. También participan internacionalmente Steve Hanke, Kurt Schuller, que también nos ayudó en el tema de la dolarización, Larry White, que son tres de los referentes internacionales más importantes en términos de dolarización y cajas de conversión. Y finalmente hay un estudio de Nicolás Kachanovsky, que es lo que llamamos en economía un estudio postfactual, que utiliza un método sintético para comparar al Ecuador con y sin dolarización. Entonces, lo primero es un grupo, es un libro editado con varios autores. La intención, hablando con Hanke, era que no existía un relato del evento paso por paso de cómo se llegó a la dolarización. Y desgraciadamente, casi el único relato que tenemos es el relato del expresidente Yamil Mawad. Y en ese relato, el expresidente Yamil Mawad se da un protagonismo impresionante en un proceso en el cual él no participó para nada. Él simple y llanamente tomó la decisión a último minuto porque la había llamado un salto al vacío hace 4 días antes. Entonces, en mi capítulo, que es el capítulo más extenso, pongo la historia de la elección paso por paso y relato los problemas estructurales que introdujo el Banco Central del Ecuador en sus constantes errores que causaron un desequilibrio monetario que eventualmente llevó al pueblo ecuatoriano a forzar a los políticos a tomar una decisión a favor de su propiedad privada, el dinero que el Banco Central mantenía en reservas internacionales para emitirnos sucres. Entonces nos emitía sucres, pero devaluaba los sucres mientras mantenía la Reserva Monetaria Internacional. Y al mismo tiempo nos congelaron los depósitos. Entonces, lo que hicimos en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, en la Cámara de Pequeña Industria y otros autores de la sociedad civil, fue sociabilizar la idea de la dolarización, de tal modo que cuando Yamil Mawad finalmente tomó la decisión contra las cuerdas, habiendo sido un enemigo acérrimo de la dolarización hasta el último minuto, la dolarización ya tenía un 58% de aprobación. Entonces, el libro es una contribución a los que quieren estudiar la dolarización y comprueba dos cosas fundamentalmente. La una es que la crisis financiera de 1929 fue creada por el Banco Central. No fue la banca privada la que creó la crisis. El Banco Central del Ecuador quebró a la banca. Es al revés. La segunda cosa que comprueba es que el orden espontáneo funciona. La dolarización no es un orden dirigido, no fue creado por nadie. La ley Trole sucedió 3 meses más tarde. La Junta Monetaria se reunió 24 horas más tarde de que la dolarización ya había hecho su magia para básicamente tratar de decir, ok, aceptamos lo que el pueblo ha querido. Aparte, y ellos estuvieron en contra, pero muy vocalmente, hasta el último minuto, hasta después de la decisión de Mawad. Dijeron que eso no iba a funcionar. Sin embargo, funcionó. ¿Y por qué funciona? Y con esto acabo la intervención. Funciona porque es parte del orden espontáneo, porque viene de las decisiones individuales de toda la gente trabajando separadamente. Y esto es algo muy importante. O sea, no hay un orden dirigido en el manejo de la moneda y el valor de la moneda en el Ecuador. Y funciona y nos gusta a los ecuatorianos. Y en consecuencia, si el orden espontáneo funciona tan bien,
porque la dolarización es el acuerdo institucional más largo de la historia del Ecuador. Ha durado más que cualquier constitución y es extremadamente popular. Entonces, si esto es algo que nos gusta y que ha funcionado, este mismo orden espontáneo, esta misma eliminación de la dirección central del gobierno en todos los elementos de la economía, debería ser eliminado. O sea, si el orden espontáneo funciona tan bien en el manejo de la moneda en el país, entonces deberíamos adoptar el orden espontáneo en muchas otras cosas en el andamiaje institucional económico del país. Una Francisco, respuesta un poquito sí. larga, pero eso fue. Hablando del andamiaje y de lo que hemos hablado contigo en ocasiones anteriores y también en el evento que organizamos con el IEP hace pocas semanas, hago referencia a todas las tareas que deberían darse para que el Ecuador sea distinto, y no solamente como un concepto de salvar o preservar la dolarización, que yo creo que no necesita niñero, sino por el bien general del bienestar económico y social del país. Y me preocupan algunas cosas porque, y uno de ellos es el tema de encaminar al Ecuador hacia un esquema de responsabilidad fiscal con mayor profundidad. Hay una nota de prensa que me pasaron aquí, que lo publica Diario La Hora, que dice: Ecuador necesita 23.742 millones para financiar el presupuesto del 2026, pese a emisión de bonos. Y aquí dice la noticia que pese a la emisión reciente de bonos, que yo aplaudo que el Ecuador ya haya regresado a los mercados internacionales, el gobierno debe de cubrir un déficit superior a 5.400 millones y conseguir miles de millones más para sostener el gasto público en el 2026. Entonces, esto significa que todavía hay una larga tarea en cuanto a la parte fiscal. Sí, absolutamente, no solo en parte fiscal, o sea, en toda la economía ecuatoriana. La dolarización no es una solución a todos los problemas del Ecuador. La dolarización lo único que nos da es un equilibrio monetario, nos da una certeza de que la moneda no va a ser intervenida y que no vamos a tener desequilibrios monetarios graves. Sin embargo, el esquema institucional que hemos adoptado con la dolarización en el Ecuador es el inadecuado, porque todavía mantenemos un Banco Central y todavía mantenemos una Junta de Regulación Monetaria, todavía mantenemos leyes y ¿cómo se llama? Y reglamentos que son hostiles a la inversión extranjera directa, que sería la fuente de dinero externo mucho más estable que estar tomando préstamos a corto plazo del Fondo Monetario y de otras multilaterales. Entonces, ataquemos el tema desde un poquito más estructuradamente. El Ecuador mantiene un esquema dolarizado, pero con un Banco Central del Ecuador que, por ejemplo, regula las tasas de interés. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? La gente no tiene créditos productivos porque la tasa regulada por la Junta Financiera y Monetaria es una tasa demasiado baja. Entonces, los bancos prefieren colocar créditos de consumo porque son los créditos más rentables que les permite, una vez más, el orden dirigido. En vez de dejar que el orden espontáneo establezca las tasas de interés, donde la demanda y la oferta y la competitividad se equiparen, tenemos un orden dirigido imponiendo las tasas de interés al sector bancario. Eso es absolutamente aberrado a una realidad dolarizada porque estamos creando distorsiones en el sector crediticio en el país. Por ejemplo, tenemos un gran boom hipotecario. ¿Por qué? Porque las tasas hipotecarias son más jugosas por fiat que las tasas a créditos productivos. ¿Qué acaba sucediendo con muchos de los créditos productivos, que son donde se crea mucho empleo? Se van al chulco, se van al prestador informal, que le está prestando a tasas muchísimo más altas. Altísimas. Todo esto, ¿por qué? Porque estamos creando escasez. ¿Y por qué estamos creando escasez? Porque imponemos un orden dirigido en vez de dejar que el orden espontáneo funcione y haga lo suyo. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, tú hablas muy bien de que estamos constantemente financiando un déficit. Ese déficit fue creado por Correa, por el andamiaje institucional que tenemos, pero yo quiero ahí hacerte un hincapié en una cosa muy interesante. Asumiendo que el Ecuador elimine su déficit y logremos superávits, los superávits se irían a pagar deuda externa. ¿Ok? O sea, asumiendo que ponemos la casa en regla, de todas maneras, nosotros tenemos que sacar dinero del país para pagar nuestra deuda externa. Entonces, ¿a qué voy? Que el Ecuador necesita
integrarse financieramente para que existan flujos de inversión extranjera directa que puedan suplir la salida de dinero que va a tener que suceder para pagar la deuda externa con los multilaterales. Obviamente, mientras mejor el Ecuador su situación, vamos a poder hacer lo que ya hizo el Ecuador, que es simplemente refinanciar su deuda, ¿no es cierto? Pero si el déficit continúa, vamos a seguir expandiendo la deuda. Y eventualmente, si ponemos la casa en orden, vamos a tener que reducir esa deuda. Y si no tenemos fuentes de inversión extranjera directa, entonces el dinero de alta potencia del país, esa es la dinámica monetaria, el dinero de alta potencia en el país se va a reducir. Y eso va a causar presión sobre las carteras de crédito. Eso a muy largo plazo, hay muchas formas de que podamos ¿cómo se llama? Votar ese riesgo o eliminar ese riesgo, pero las formas tienen que ser, como tú dices, cambios radicales a la institucionalidad en el país para que el país pueda acceder a dinero del exterior que no sea préstamos de los multilaterales. Eh, Vamos a irnos a un... Ah, no, todavía no, estamos todavía a 25. Volviendo al tema de fondo del país. Entonces, hemos hablado ya del tema del déficit, pero hay, y la lista larga de reformas. Yo veía esta mañana una noticia en un canal de televisión importante sobre lo que está pasando en Argentina, donde están haciendo reformas a la parte laboral, que evidentemente siempre pues despierta manifestaciones en las puertas del Congreso Nacional, pero importantes reformas laborales. En el Ecuador venimos hablando de esto desde que yo tengo uso de razón. Tenemos las consecuencias de no hacer estas reformas es que el empleo formal en el Ecuador es menos del 40%. Es decir, casi un tercio de la población solamente tiene un empleo como Dios manda, con sueldo, con beneficios sociales, con IES, etcétera. El resto sobrevive en esquemas distintos. ¿Por qué insistir en no cambiarlo? Porque somos un país extremadamente adolescente en términos de realidades políticas, creo yo. Pero vamos Nos a que gusta, esto yo es... digo que nos gusta autoengañarnos, ¿no? Porque decimos que Correcto, queremos o sea, proteger a la gente, pero ¿a quién protege si 2/3 no tienen empleo? porque creemos en el orden dirigido, porque creemos que el patrón va a resolver todo, porque creemos que de arriba hacia abajo van a poder crear soluciones que nos van a dar el nirvana a todos. Esa mentalidad del orden dirigido, de que la solución nos la va a proveer algún gobierno iluminado, es precisamente lo que nos tiene en este problema. Nosotros tenemos que creer en el orden espontáneo y decir, el problema del desempleo se va a arreglar si le damos libertad a los empleadores y a los empleados para asociarse y desasociarse. Los países con mayor desempleo en el mundo son los que menos regulación de empleo tienen. Y eso es una realidad empírica. Entonces, mientras más regulación le pones al empleo, menos empleo formal va a haber. Y los economistas lo explicamos muy simplemente. O sea, cuando tú le das protecciones y derechos al trabajador, siempre hay un costo de oportunidad. O sea, los derechos y los privilegios no son libres. Entonces, aquí, ¿quién está pagando el costo de darle derechos laborales a los que están empleados? El desempleado y el que Claro. está buscando empleo. Ellos tienen una barrera de entrada mucho más alta para poder acceder al empleo formal. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo a unos pocos que sí tienen empleo formal. Pero eso es una realidad política muy difícil de tratar de cambiar, pero muy necesaria para cambiar en el país. Pero vamos a qué sí se puede hacer rápidamente para estimular el empleo. No solo son las leyes laborales, es la hiperregulación que tenemos en el país. El otro día hablaba con un amigo que es asesor que ayudó a abrir 2 restaurantes en Guayaquil y le pregunté, ¿cuántos permisos se requieren para estar completamente en regla en un restaurante en Guayaquil? 27. 27 permisos que solamente un empresario con mucho capital, con un equipo de contadores, con un equipo de abogados, puede ¿Y cómo hacer. hace el pequeñito, el que tiene un pequeño restaurante en el centro de Guayaquil? Exactamente. El que quiere hacer un emprendimiento, tiene que irse a la informalidad, porque estamos hiperregulados. Entonces, uno de los éxitos de la Argentina ha sido precisamente ir quitando las regulaciones para que las pymes se puedan ir reactivando. Y recuerda, ¿quién es el que crea empleo en un país? Son las pymes.
Las pymes son las que verdaderamente tienen un impacto directo y rápido sobre el empleo. Entonces, el Ecuador sí puede hacer algo rápido para mejorar la situación de empleo y es eliminar la hiperregulación. Y para eso se puede hacer algo como hicieron en Argentina, que es un ministerio de racionalización de trámites que no tiene empleados, tiene 4 personas, no se necesita más. Porque lo que hicieron, por ejemplo, en España para eliminar regulaciones fue pedirle al pueblo que te diga cuáles son las regulaciones vetustas. Fíjate, en España se dieron cuenta, en Madrid, porque no estoy en España. No, en En Madrid España, se dieron España es un cuenta que infierno regulatorio. sí, pero Madrid ha desregulado y Madrid hoy por hoy tiene el PIB per cápita más alto de España y Madrid se está convirtiendo en un hub muy importante para el resto de Europa. ¿Por qué? Porque ha estado desregulizando, ha estado bajando impuestos. Entonces, el gobierno de Madrid ha hecho las cosas muy bien. ¿Qué hicieron en Madrid? Se dieron cuenta, por ejemplo, precisamente pidieron a la población que les alimente cuáles son los trámites y regulaciones que son engorrosos. Se dieron cuenta, por ejemplo, que todavía había que para un permiso de construcción todavía tenías que hablar con el Ministerio de Telecomunicaciones porque había una regulación de los años 70 sobre las antenas de televisión que ya no se usan. En el Ecuador, para abrir un restaurante y poner una televisión, tú todavía necesitas también permisos de uso de frecuencia. Entonces, son este mismo tipo de regulaciones absolutamente absurdas que vienen acumulándose desde años, de años, de años, de años, que se convierten, en vez de quitar regulaciones, nos van añadiendo regulaciones y van creando un cúmulo de regulación que hace imposible que un pequeño empresario pueda entrar al sector formal más allá de solamente los costos laborales que ya son un gran impedimento. No, y es increíble que tú mencionabas lo de la televisión, de lo que yo entiendo y creo que no ha cambiado. Si tú tienes un restaurante y pones videos, tienes que pagarle a una institución que tiene que ver con compositores, no sé qué. Si pones música ambiental, tienes que poner otra tasa que pagas a otra que tiene que ver con los compositores musicales nacionales, que no sé qué de bien harán o qué cosas hacen para realmente ayudarlos, no tengo idea, pero tienes que ir y pagar una tasa. Entonces se van sumando y sumando y sumando. Ayer, constitucionalmente tenemos una cosa, por ejemplo, como la superintendencia de competitividad. Una vez más, esto es la idea de que el orden dirigido te va a dar competitividad, en vez de que el orden Pero espontáneo cree la competitividad. vamos a tener que irnos a un corte y regresamos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por conectarse con nosotros nuevamente a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con el economista Francisco Salles, quien recientemente ha lanzado un libro muy interesante sobre la dolarización. Francisco, hemos venido hablando sobre estas reformas y hablamos de algunas de las cosas que se están haciendo en Argentina, y tú has mencionado esto del orden, este orden predeterminado versus un orden espontáneo, ¿no? Pero, y como tú también lo has mencionado, muchos países del mundo, especialmente en América Latina, siguen creyendo en que alguien tiene que dictar este orden. Sin embargo, y es como una especie de manía porque los resultados van contrarios a eso. Te pongo el ejemplo de que aquí en la Constitución de Montecristi, y mucha gente aplaude hasta el día de hoy, se quedaron seleccionados como monopólicos, me refiero a monopolios del Estado, ciertos sectores llamados estratégicos, la electricidad, el petróleo y otros más, el agua, etcétera. Y los resultados a la vista, evidentemente a la vista, es que la electricidad ha tenido 1000 problemas, al punto que hemos tenido varios episodios a lo largo de nuestra historia con severos apagones. Uno hace 2 años, pero muchos más anteriormente. El petróleo, contrario a lo que debería ser, la producción está de narices. Entonces, hay una evidencia que dice que algo no funciona, pero la población parece que sigue suscribiendo ese concepto de que mejor es que lo maneje el Estado. Entonces, esa parte yo no comprendo, y cómo transformar esa visión hacia algo moderno. Evidentemente el Estado va a tener que seguir manteniendo un cierto rol
pero no como el que tiene ahora de que todo tiene que hacer o todo tienes que pedirle permiso. Es correcto, es absolutamente correcto. O sea, y utilizando el sistema de electricidad, en el Perú el 66% de la generación eléctrica es privada. En Colombia el 60% es privada. Colombia tiene un mercado mayorista de electricidad, el cual es una corporación privada que maneja la oferta y la demanda de la electricidad de acuerdo a varios proveedores públicos y privados que generan electricidad a diferentes precios que caen en un mercado central y ese mercado central lo distribuye a los demandantes de la electricidad. Y en consecuencia, Colombia ha sufrido un problema serio o grave en los últimos 10 años de desabastecimiento que lo pudo capear rápidamente, no como nosotros que tenemos que vivir con meses y el amén de que nos pueden estar cortando electricidad a cada rato. ¿Qué pasa? Correa agarra mucho dinero, construye hidroeléctricas, promete electricidad para siempre, pero nos deja con un déficit que tenemos que pagar. Y como no tenemos con qué pagar, tampoco tenemos con qué hacer mantenimiento. Mientras tanto, la población ecuatoriana ha seguido subiendo. Entonces, la demanda de electricidad ha subido, la oferta no ha subido y no hay quien invierta en nueva oferta, porque el único oferente de electricidad y de generación y distribución es el Estado. Y si el Estado está quebrado y no deja que entren inversión extranjera o inversión privada en ese sentido, porque controla los precios, porque controla las condiciones, porque encima es mal pagador, porque las cortes son corruptas, etcétera, etcétera. Entonces no hay condiciones que incentiven la inversión privada, ya sea extranjera o nacional, y en consecuencia, como incrementa la demanda, pero no incrementa la oferta, tenemos apagones. Eh, pero volvemos al tema de los precios, volvamos al tema de los precios. En una dolarización, en un país no dolarizado, el precio más importante es el precio del dólar. ¿Sí? Normalmente vemos que en cualquier país que no está dolarizado, que tiene desequilibrios monetarios, la gente está pendiente del tipo de cambio porque el tipo de cambio Claro, es determina noticia cuánto diaria, ¿no? ahorraste exactamente. En una economía dolarizada, el precio más importante es la tasa de interés. En este país, de la forma que institucionalmente hemos dejado a un país dolarizado, la tasa de interés es controlada. Es controlada por una junta monetaria que no debería existir en un país dolarizado. Panamá no tiene junta monetaria. Panamá no tiene controles de tasa de interés, de tal forma que el dinero fácilmente se puede encontrar su nivel. Y adicionalmente, Panamá está altamente integrada al sistema financiero internacional. Entonces, el momento que nos deshacemos de la unidad de cuenta nacional Sucre y adoptamos la unidad de cuenta internacional dólares, nosotros hemos eliminado una gran barrera para la inversión extranjera directa. Porque cualquier inversión extranjera directa piensa 3 veces en entrar en un país en el cual la moneda se la pueden manipular y le pueden cambiar las condiciones del juego y puede perder dinero simple y llanamente porque el Banco Central o devaluó la moneda o hizo cualquier otro movimiento. En cambio, en nuestro país, cuando unimos nuestra unidad de cuenta al resto del mundo, obtuvimos una gran ventaja, pero no unimos el resto del andamiaje institucional, político, económico del país al mundo y no hemos permitido que entre capital porque tenemos controles de tasas de interés, porque tenemos leyes laborales extremadamente fijas, porque tenemos control del gobierno en los sectores estratégicos y porque tenemos un impuesto a la salida de divisas que es un control de capital. Entonces, hemos puesto todas las condiciones que serían las peores para una dolarización y aún así hemos salido adelante. Aún así el sector privado ecuatoriano ha logrado, gracias a la dolarización y la estabilidad monetaria que te brinda la dolarización, ha logrado seguir creciendo. Desgraciadamente, el déficit y el resto del andamiaje institucional cada vez pesa más en las cuentas nacionales y eso tenemos que resolverlo. Eh, Porque el país tiene una gran ventaja al estar conectado vía su unidad de cuenta con el flujo de dinero más importante del mundo, pero por otro lado nos cerramos a ese flujo de dinero porque no lo permitimos entrar, porque no le damos las condiciones del juego equiparadas. O sea, ni siquiera podemos darle a la inversión extranjera directa la seguridad de que si entra en un conflicto con el Estado ecuatoriano,
que podamos ir a un arbitraje internacional para que se resuelva, sino que constitucionalmente hemos limitado eso a que no se puede hacer eso y en consecuencia una inversión internacional que quiera expandir la oferta eléctrica en el país, que son inversiones de cientos y de miles de millones de dólares, cuestión que nosotros y nuestra banca no lo va a asumir y no tenemos un mercado de capitales con el cual hacerlo tampoco. Entonces, alguien tiene que venir con miles de millones de dólares para invertir, pero si entro en un problema porque tú no me pagas de Estado, porque tú, el Estado ecuatoriano, ha sido un muy mal pagador en el pasado, pero si entramos en una dirimencia, yo tengo que ir a las Cortes Nacionales a pedirles que me diriman. Con la reputación que todos conocemos, ¿no? Con la reputación que todos tenemos y con el control que tiene el propio gobierno sobre las Cortes. Entonces, no son condiciones justas, no son condiciones de mejores prácticas y no son condiciones que se replican en el 99% del mundo. Si vemos el Perú a través del ICSID tiene muchísima inversión extranjera directa y tiene muchos juicios de sus. ¿Y eso qué significa? Significa que la gente está dispuesta a tomar el riesgo y puede entrar en litigio comercial con el Perú porque tiene confianza que va a haber algún tipo ¿cómo se llama? De resolución. Y no todas las resoluciones, como se ha dicho mil veces, son contrarias al gobierno, porque el argumento que esgrimen los correístas es que, claro, si te vas a un arbitraje internacional, siempre van a fallar a favor del capitalista y en contra del Estado. No es así. Y lo vemos todos los días en el Perú, en Colombia y en varios otros países que tienen convenios con el ICSID para que la inversión extranjera directa por lo menos tenga la seguridad de que la cancha jurídica está plana, no está volcada hacia uno de los dos partícipes. Tú que mencionas el caso Perú, Perú tiene, igual que Chile, inversiones muy grandes en el sector minero. Y tiene una gran atracción de inversiones en muchos sectores, pero inclusive especialmente en el minero. Ecuador en la minería tiene una relación extraña donde por un lado a las empresas formales internacionales les hacen la vida cuadritos para las licencias, los permisos y demás, pero en cambio la minería informal que no paga impuestos, que contamina, que no tiene ningún tipo de regulación, digamos, por muchos años, no hablo de este gobierno, pero por muchos años le han dado, sí, han visto para otro lado y han destruido el país. Ahora ya están atacándolo hasta con armamento militar, pero cuando ya hay miles y miles de hectáreas destruidas en el Ecuador basado. Entonces no se entiende, porque no atraigo la inversión formal a la cual le puedo cobrar impuestos, a la cual le puedo exigir normativa ambiental, a la cual le puedo exigir en general cumplimiento regulatorio nacional, pero por otro lado me hago loco con toda una serie de actividades ilegales. Esto lo vemos en Galápagos, por ejemplo, también. Están destruyendo Galápagos porque no dejan que entre inversión y se hacen los locos de una cantidad de otras cosas. Y así en todo el país. Pero vamos al Perú, no solo con la minería. El Perú atrajo inversión extranjera directa en el puerto de Chancay y ahora está sacando otro puerto importantísimo que no tiene nada que ver con la minería, es puro comercio. Cuando el Ecuador es ¿por qué no llegó a Ecuador? Geográfico, ¿Por qué no llegó a Ecuador? Porque no tenemos un andamiaje institucional, unas leyes que verdaderamente permitan que el sector privado pueda invertir con seguridad en el país. Debería haber ingresado en el Ecuador porque el Ecuador geográficamente sale más hacia el Pacífico, o sea, hace más corta la travesía desde Asia hacia Sudamérica. Y adicionalmente el Perú, entonces, como tiene mejor condiciones de inversión, entonces va a poder construir mejor infraestructura para que se muevan los países. Pero tomemos otro indicador del Perú comparado con el Ecuador. El Perú gasta la mitad de lo que gasta el gobierno ecuatoriano en términos del PIB. El Perú gasta aproximadamente 21%, el gobierno representa 21% del PIB en su gasto. En el Ecuador estamos en el 43%, es decir, más del doble. ¿Tenemos acaso en el Ecuador carreteras mejores que en el Perú? ¿Tenemos un tren bala entre Guayaquil y Quito? ¿Qué tenemos los ecuatorianos por ese doble del gasto del PIB que hacemos del Perú? ¿Qué hemos ganado? Absolutamente nada. Es que lamentablemente mucho dinero se va por un agujero negro.
por donde sea, porque es un gasto innecesario que no nos está brindando absolutamente ningún bienestar adicional a los ecuatorianos. De hecho, en el Perú nos han ganado en términos de índices de longevidad, una cantidad de índices de pobreza, que es algo, por si acaso, que en el libro Franklin López, en su capítulo, abarca con mucha claridad y mucha profundidad, que les recomiendo que lean el libro, porque el libro no solo es sobre la división del Ecuador, es un libro histórico escrito por fuentes primarias, o sea, aquellos que participamos en el proceso. Entonces es definitivamente un referente histórico en donde hacemos un recuento de los pasos, de lo que llevó a la abolición en el país, pero adicionalmente tiene capítulos como el de Franklin en donde se analiza el correato, tiene capítulos como el de Pablo Lucio que analiza también la dolarización desde una perspectiva un poquito más amplia, tiene una cantidad de aportes que creo que cualquier estudiante de la dolarización se podría beneficiar muchísimo, y más importantemente, comprueba que la dolarización inmediatamente estabiliza un país que estaba en el abismo. El Ecuador estaba en un desastre completo cuando dolarizamos, y en cuestión de horas, Giovanni, se estabilizó mediante un anuncio de un presidente que estaba completamente desgastado. Entonces, esta es una gran lección para Venezuela, por ejemplo. Venezuela, que está en un desborde total de su economía, podría estabilizarse macroeconómicamente rápidamente con una dolarización. Y es una lección también para Argentina, porque podemos ver que en Argentina, si bien ellos han logrado una estabilidad fiscal, esa estabilidad fiscal se demora mucho tiempo en trasladarse a una estabilidad monetaria que verdaderamente permita un cálculo económico eficiente. Yo, Entonces, yo, como yo- venimos diciendo, Steve Hanke, Kurt Schuller y muchos de nosotros que hemos escrito al respecto sobre Argentina, el orden de los factores sí hace una diferencia. Primero tienes que arreglar tu moneda y luego puedes arreglar el orden fiscal. El problema es que en el Ecuador nunca hemos tomado cartas en el asunto del orden fiscal, jamás. Entonces, si Argentina dolariza hoy, habiendo arreglado su caja fiscal, entonces tendría el mejor de los dos mundos. Pero mientras no construya una estabilidad monetaria, la Argentina seguirá con un gran lastre de una tasa de interés, de una inflación del 30% y una tasa de interés real del 30% que ningún empresario verdaderamente puede sustentar a largo plazo. Te iba a hacer una pregunta, nos quedan 5 minutos sobre el caso que tú mencionas de Argentina, porque en algún lado leí que en Argentina no han tomado el paso de dolarizar, porque ellos hacen un cálculo supuestamente técnico de que no hay suficientes dólares y que no pueden hacerlo. ¿Ese análisis es correcto o no? Es absolutamente incorrecto. Steve Hanke, John Greenwood y yo publicamos en noviembre del 2020 ya ese análisis, y es basado, adicionalmente, no solo es incorrecto técnicamente, sino que es incorrecto la realidad argentina ahora, que tiene 40 mil millones de dólares que le ha prestado el Tesoro norteamericano. Entonces, si ellos decían que no tenían dólares antes y esa era la razón para dolarizar, luego de un préstamo de 40 mil millones de dólares, tienen suficientes dólares para dolarizar. Es decir, las razones para no dolarizar en Argentina, eso es una excusa que están utilizando. Pero más importantemente, en mi libro demuestro que utilizando la misma metodología que utilizan en Argentina hoy para decir que las reservas son negativas, el Ecuador tenía reservas negativas cuando analizamos. Es decir, lo que en Argentina dicen que es una precondición necesaria para dolarizar, no es correcto, porque en el Ecuador no teníamos esa precondición cuando dolarizamos y fue un éxito en cuestión de horas. Entonces, es absolutamente antitécnico, que digo yo, el cálculo que utilizan para tratar de determinar lo que hoy se llama reservas monetarias internacionales netas, que no era un cálculo que existía en el año 2000 cuando dolarizamos. Por curiosidad también, el caso de Zimbabue, ¿por qué tuvieron que dar marcha atrás a la dolarización? ¿Qué pasó? Bueno, el caso de Zimbabue es muy particular, porque el caso de Zimbabue sí tienes un caso de violencia extrema, donde un dictador a punta de bayonetas hizo reimponer la moneda nacional. Entonces, en caso de violencia extrema, evidentemente ya no estamos hablando de principios económicos ni de cierta libertad de los agentes económicos para tomar decisiones. Entonces, el caso de Zimbabue es interesantísimo porque el momento, ellos ni siquiera dolarizaron oficialmente. Lo que sucedió es que colapsó el SIM. Simplemente los bancos, el orden espontáneo, una vez más, los bancos decidieron que ya no iban a recibir más papel del Banco Central. Y inmediatamente empezaron a subir los depósitos, y 3 meses más tarde el Ministerio de Finanzas dijo que ellos iban a
aceptar sus cuentas fiscales en dólares, o sea, básicamente haciendo una dolarización endógena, porque si el gobierno lleva sus cuentas fiscales en dólares, la economía se va a dolarizar. Los depósitos subieron de 200 millones a 1.800 millones en cuestión de 10 meses en Zimbabue. Una vez que desdolarizaron, los depósitos otra vez se cayeron porque nadie va a resguardar su valor en una moneda hiperinflacionaria. Entonces, Zimbabue desgraciadamente desdolarizó, pero desdolarizó porque los militares literalmente fueron a los bancos a llevarse los dólares y a reemplazarlos por moneda nacional. Francisco, nos quedan solo 2 minutos. ¿Cuál sería tu mensaje final a la gente que nos escucha? Yo diría que deberíamos darle mucho más credibilidad al orden espontáneo, que si funcionó para la moneda, debe funcionar para el mercado de electricidad, debe funcionar para los ahorros de los ecuatorianos, que deberían estar en manos privadas, no en manos del Estado, debería funcionar para muchos otros estamentos en la economía nacional, que deberíamos desregularizar rápidamente y que tenemos que buscar hacer de nuestra economía más coherente con los principios de la dolarización. Y eso involucra no controlar la tasa de interés y no tratar de imponer una soberanía monetaria sobre la soberanía del consumidor y soberanía del pueblo. Ese es mi mensaje fundamental. Tenemos que cambiar nuestra estructura y nuestro andamiaje institucional para que la economía sea coherente con la dolarización. Y solo así tendremos este doble impacto de crecimiento donde la gente pueda emplearse formalmente y crecer a los ritmos que tenemos que crecer para viajar la violencia, entre otras cosas. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por compartir con nosotros esta hora. También gracias a los radioescuchas por atendernos. Que tengan todos una muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.